Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo. Por la bendición de nuestro estudio de Torah en esta mañana de Yom Rishon, que lo estamos dedicando para estudiar Torah, aprovechando en la coyuntura cultural de los mundos o de las naciones que este día dan feriado. Bueno, Baruch Hashem, descanso diría yo. No, descanso es el Shabbat. Bien. Javerín y Karim, venimos estudiando lo que son los misbot, o sea, los mandamientos. Ya hemos estudiado, lo último que estudiamos son las diferentes terumot, las diferentes ofrendas. Por ejemplo, estudiamos ya lo que es la ofrenda olá, tratado como sacrificio, ¿verdad? Pero más que todo son korbanot. La palabra korban es hebrea, que quiere decir acercamiento al Eterno, que lo transliteraron o lo tradujeron como sacrificio. Entonces, la palabra corbán y sacrificio, en su sentido interpretativo, a veces no es lo mismo, porque sacrificio es que algo se sacrifica para el Eterno y el Eterno en sí mismo no tiene deseo de recibir, pero Él dice presente en nuestros sacrificios. Eso ya lo expliqué en varias oportunidades el por qué. Pero si usted tiene dudas, me puede escribir y yo con mucho gusto le explico a qué se refiere ese sentido. Pero en su concepto real, hebreo, en su concepto, diríamos así, aceptable, es corbán. Y corbán es acercarse al Eterno. O sea, cuando yo presentaba mi ofrenda a Olá, Katat, Asham, lo que hacía el corbán o la ofrenda era acercarme al Eterno, que es muy diferente al concepto de sacrificio. Eso era lo que estábamos estudiando anteriormente, la ofrenda Olá, la ofrenda Hatat, la ofrenda Asham. Y hoy vamos a estudiar la ofrenda Shelamim, que es el mandamiento 66, según el orden que colocó el rabino Maimónides. Estamos tomando como base los preceptos de Maimónides, lógicamente apoyados con otros libros más para enriquecer el tema. Esto de estudiar los mandamientos es necesario que nosotros lo sepamos. O sea, son 613 mandamientos y aquí vamos viendo qué mandamientos nos aplican, qué mandamientos no nos aplican. Por ejemplo, este mandamiento 66, que es el sacrificio Shelamim, bajo el principio de templo y bajo el principio de los Kohanim, o sea, de los sacerdotes, hoy en día no está en función, porque no hay templo y no hay función sacerdotal. Por lo tanto, entonces, no aplica bajo el principio del templo y de la función sacerdotal. Pero vamos a ir estudiando a qué se refería, porque es necesario tener un poco de conocimiento. Realmente los que tendrían que estudiar todas las leyes establecidas son los Kohanim, porque ellos son los que ejercen la función de sacerdotal dentro del templo, y ellos tienen que saber todos los detalles, cómo presentarlo. Uno como parte del pueblo solamente presentaba y ellos eran los que hacían toda la abodá, la actividad, todo el servicio. Esta ofrenda, Shelamim, es un término que viene de la palabra Shalom. Nosotros sabemos que Shalom quiere decir paz. Y esto es porque coloca Shalom, o sea, paz, entre el Creador y el hombre. O sea, se manifiesta una Shalom entre Hashem y nosotros. Mas esa ofrenda, Shelamim, no se presentaba por causa de alguna transgresión, sino se presentaba por alguna gratitud, por algún agradecimiento que una persona pudiera tener con el Eterno,
Ejemplo, si salía la persona de viaje, o sea, se iba de viaje a donde quiera que iba y regresaba sin novedad, regresaba con bien, como cuando decimos nosotros, guarda nuestra salida y nuestra entrada, regresaba con bien. Entonces la persona en gratitud por haber salido con bien de ese viaje, haber regresado sin ninguna novedad, presentaba en gratitud una ofrenda Shelamim. Por lo tanto, era una ofrenda voluntaria, una ofrenda que si una persona se sentía agradecido con el Eterno, porque lo había librado del viaje, había regresado con bien, presentaba la ofrenda en gratitud a Hashem, porque lo había guardado. Se presentaba ya sea un macho o una hembra del ganado, pero debía ser sin defecto. Y así hay varias actitudes o leyes referentes a esta ofrenda Shelamim. De hecho, en el Talmud se manifiesta todas estas leyes de las ofrendas. Claro, el Talmud tiene todo lo que es la Torah oral, tiene muchas leyes, en este caso, de cómo se presentaban las ofrendas, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos takanot, hay muchas geserá, hay muchas minaj, hay muchos mandamientos rabínicos que tenemos nosotros la enseñanza de nuestro rabino Yeshua para poder filtrar y estudiar Talmud y ver en el Talmud cuáles son aquellas leyes que traen un beneficio a nuestra alma sin caer en conceptos religiosos, sin caer en conceptos de tomar un mandamiento rabínico como mandamiento del Eterno. Entonces en el Talmud es una recopilación de Mishnah, de Gemara, y entonces ahí está establecido muchas leyes de la Torah oral. Lo que debemos de considerar también es que esta ofrenda Shelamim era una ofrenda muy agradable a Hashem. O sea, una ofrenda muy agradable a Hashem. Bueno, Hashem se agradaba con la ofrenda Olá, Hatat Hashem. Pero esa ofrenda Shelamim era muy agradable al Eterno porque era una ofrenda voluntaria. Era una ofrenda salida del corazón, una ofrenda en la cual se daba por tener una shalom completa con el Eterno, una completud con el Eterno, por cuanto Él me libra de todo mal. Y esa ofrenda se traía al templo, pero se presentaba y activaban una shalom, una paz entre los mundos superiores y los mundos inferiores. De hecho, eso no es difícil de comprenderlo, porque nosotros sabemos que toda acción física en este mundo hay una reacción metafísica en los mundos superiores. Eso lo he enseñado en varias oportunidades. Por eso cuando nosotros levantamos las manos para dar un Halel a Hashem, una alabanza a Hashem, estamos haciendo una acción física, pero estamos activando una reacción espiritual en los mundos superiores. Y todo es así en este Olam, todo. Una palabra mal expresada, todo tiene una relación y una activación en los mundos superiores. Entonces la ofrenda Shelamim, lo mismo. Cuando se presentaba había una shalom, había una conexión entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Entonces, de hecho, todas las ofrendas, la Olá, Hatat, Asham, Shelamim, cumplían este rol. Porque aun cuando se presentaba una ofrenda por causa de la transgresión o por causa del pecado, siempre había una conexión entre los dos mundos y la conciliación entre ambos, entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Ahora, esa ofrenda Shelamim cumplía ese rol también, porque era una ofrenda voluntaria. De hecho, siempre hemos considerado y siempre he enseñado que un mandamiento, dos personas pueden hacer el mismo mandamiento. Sin embargo, una persona puede elevarse más que la otra por la actitud, por la intención de la actitud
por la fuerza espiritual, por la entrega que una persona pueda poner al mandamiento a diferencia de otra. Por eso lo más lindo y precioso es realizar los mandamientos con una actitud correcta, con una cabana correcta. Y eso fue cabalmente lo que nuestro rabino Yeshua, nuestro Mashiach Yeshua nos vino a enseñar, que los mandamientos no lo hiciéramos religiosamente, que los mandamientos no lo hiciéramos solo porque se nos dicen que hay que hacerlo, sino que los mandamientos hay que hacerlos porque dentro de nuestra alma hay una gratitud en nuestra alma, hay una conexión en nuestra alma, hay una intensidad, hay una voluntad de hacer el mandamiento y que realizamos cabalmente una conexión con los mundos superiores. Por eso en Mishneh Mashiach siempre hemos hablado, ¿no? Las obras de la ley y el Ruach de la ley. Por lo tanto, Javerín y Karim, esa ofrenda de paz llamada Shelamim, la traía un alma que estaba agradecida con el Eterno. Por eso se traía, si era librado de un peligro, si era librado de una enfermedad, el que viajó y regresó sin novedad, en fin. En todo cuanto se haya realizado y se salió de un bien librado, la persona podía voluntariamente agradecer a Hashem y presentar su ofrenda. Una vez más les enseño que hoy no tenemos templo, ni hay una función sacerdotal de los levitas o de los Kohanim. Por lo tanto, esta misma no aplica en este tiempo desde el punto de vista literal, desde el punto de vista de la letra, pero sí es aplicable desde el punto de vista cabalista. Es decir, cabalista es una persona que no es una persona, perdón, que estudia cábala. Ah, él es cabalista porque estudia cábala. Ah, él es cabalista porque estudia muchos secretos de la Torá. Por eso es cabalista. Según el señor Mario Sabán, el cabalista no es un título. No es un título ni es una persona que estudia cábala o que conoce muchos misterios. Este no es un cabalista, dice el señor Mario Sabán, sino que cabalista es aquel que trata la manera de estar en constante conexión, de estar en constante comunión con los mundos superiores. Por entonces, cabalista no es una persona que está llena de conocimiento de la cábala. Cabalista es una persona que logra experiencias espirituales y hace sus conexiones con los mundos superiores. Entonces, desde este punto de vista, cuando tenemos gratitud al Eterno, se puede colocar una ofrenda para ayudar a algún necesitado. Es decir, se puede dar una sedacá. De hecho, los sabios lo enseñan, que cuando alguien está enfermo, que dé una sedacá a un necesitado. Uno, para salir luego de la enfermedad, o dos, para darle gratitud al Eterno por cuanto te ha librado de esta enfermedad. Esa es la actitud en donde Cábala nos enseña, como lo enseñó nuestro Rebbe Yeshua, que la actitud de cada uno, la actitud de cada persona en el bien, es lo que hace que las fuerzas espirituales se activen de mejor manera en nosotros. Entonces hoy la ofrenda Shelamín en el templo ya no podemos llevar un macho, una hembra del ganado para ofrenda, no. Ya no van a pensar ustedes que van a llevar una ofrenda a la sinagoga o a la quijilá. No, pero sí puede llevar una terumá y colocarla en la sedacá para dar a un necesitado, porque usted tiene gratitud en su alma de que ha sido librado de algo y que Hashem le ha traído mucho bien. Esta es la ofrenda a Shelamín. La ofrenda a Shelamín es la actitud de gratitud por cuanto Hashem nos ha bendecido. Y así, por ejemplo, en varias oportunidades, bajo el principio de la Cábala, bajo la activación de las energías espirituales para bien de nosotros, podemos nosotros estar agradecidos con Hashem en cualquier circunstancia. Ah, que, por ejemplo, ¿verdad? Me dieron ahí
un mejor trabajo, que me fue bien. Yo agradezco a Hashem. Bueno, voy a dar una acá para un necesitado. Baruch Hashem. Ahí coloca usted en el lugar de la sedacá, coloca usted su sedacá para ayudar al necesitado, para ayudar a alguien que necesita, porque tiene gratitud con Hashem, bajo el concepto de la actitud, bajo el concepto de la acción que nace del corazón, que nace de un alma agradecida. Hoy no tenemos templo, vuelvo a repetir, pero sí la actitud debe estar vigente en cada uno de nosotros. Shalom Alejem, Gabriela Karim. Que el Eterno nos siga bendiciendo con el conocimiento de Torah, especialmente con la actitud que nos enseñan los conceptos cabalistas. Shalom Alejem. Bendito sea Hashem por la enseñanza de esta mañana. Shalom Alejem, Gabriel. Shalom Alejem.